Matecito de coca. Buenas a todos, todas y todes. Estamos en un nuevo matecito de coca, como siempre por nuestra casa, la red Causa Coca, y como siempre con sus servidoras Kiara y Andrea. Hola, Andre, ¿cómo estás? Hola, Kiara. Hola a todos, todas, todes. ¿Cómo están? Los saludamos a todos los que nos siguen a través de nuestra casa radial, la red Causa Chuncoca. Antes de empezar el programa, quería hacer un comentario porque es muy chistoso en redes sociales que mucha gente nos sigue, nos comenta, y los únicos comentarios que tenemos que son negativos, o sea, los únicos que se enojan, son por una sola razón, y es porque decimos todes. Ah, No sé si lo has notado. sí, sí, Pero es como sí. en cada programa hay por lo menos una persona que dice, ¿qué es eso de todes? Como Hablen bien. todes. Sí, ¿qué está pasando? Bueno, ¿sabes qué, Andrea? O sea, yo alguna vez vi esos comentarios y los que yo vi eran de funcionarios públicos con perfiles falsos que son bastante obvios. Ojalá no haya mucha gente que en serio, o sea, no siendo funcionaria pública y no, que no le estén pagando por jodernos que diga eso, porque no sé, yo quiero creer que estamos en una Bolivia más inclusiva, al menos creo que los jóvenes o la gente de mi edad, yo tengo 22, hablamos ya con ese lenguaje, siempre es de le niña y cosas así, porque cuando no sabemos el género sobre todo, ¿no? Porque si tú te asumes como mujer, digo la Andrea, pero cuando estamos hablando de Pepito y los palotes que no sabemos el género, le usamos inclusivamente el todes y escribimos con X, porque ya pues evolucionaremos, ¿no ve? No sé, seremos respetuosos con todas las personas, pero Y por bueno otro que lo has lado, mencionado, bueno que lo has mencionado. sí, por otro lado pienso que a quién le jode que hablemos así, digamos. Si van a mandar funcionarios a que nos ataquen, podrían atacarnos porque todo el día estamos denunciando a su líder supremo, Luis Arce. Podrían tratar de buscar un argumento. No hay, yo sé, pero podrían tratar de buscar un argumento como para lavarle un poco la cara a su líder. No sé si es que no es líder porque no tiene liderazgo, ¿no? Pero a su dueño, a su jefe, a su patrón. A su jefe. Pero igual hay comentarios, o sea, los únicos comentarios que yo he visto así como fuertes, que hay más de funcionarios públicos, son o ese de todes o de jodernos que, ¿cómo todes? Hablen bien, estúpidas. Ya, y otro que es decir no, que el pedófilo y no sé qué, y atacarnos con comentarios machistas a nosotras, lo cual es estúpido, me parece, porque si tú vas a decir que estás defendiendo los derechos de las mujeres diciendo que estás contra un supuesto pedófilo, no nos ataques a nosotras diciéndoles, ay, seguro tú le has abierto las piernas a Evo Morales, ¿no ve? O sea, no digas que eres feminista con comentarios machistas, digamos, pero esa es la otra, porque ese es el otro tipo de comentarios que he visto. Claro, pero esos son pocos en relación al de todos. Ana, Ahí, por no eso sé, me... hay una fobia de mucha gente machista en el país con el feminismo y sobre todo también con que con las mujeres jóvenes que alzan su voz, porque digamos que siempre las mujeres jóvenes que alzan su voz reciben esta clase de comentarios. Respecto a cosas como pequeñas, como que ¿por qué has dicho? Es como un examen de colegio que se creen los machos capaces de hacernos, ¿no ve? Pero tú cómo hablas así, que no tienes que hablar así, hasta de cómo hablas, es el clásico machismo de ni siquiera voy a escuchar lo que dices, voy a criticar cómo hablas, ¿no ve? Pero Claro. bueno, Al final vamos como a que, ¿qué seguir diciendo importa? todes, porque amamos Claro, en al final todes. es como, no sé si viste, pero la Gabriela Ivy, que fue nuestro primer invitado del programa, por ahí deberíamos en algún momento volver a hablar con ella, pero tiene también este problema porque ella se identifica como ella y hay mucha gente libertaria, especialmente esta ultraconservadora, que no quiere y, la identifica como él, pero ella se identifica como ella. Entonces su forma de protesta es referirse a Milei en femenino. Ah, Entonces siempre dice la protesta y se enojan y es así como todo un tema. O sea, le puede decir mil insultos, pero si se refiere a Milei en femenino se enojan. Es vamos a chistoso. decirle la Luisa ahora. Luisa Arce. La Eduarda del ¿Sabes por Castillo. qué yo no les diría en género femenino?
Porque aquí a mí me van a decir feminazi por todo lo que quieran, pero a mí siempre me han dicho desde que soy bebé, o sea que me vale verga. Pero yo me parece una ofensa ponerle género femenino, que es el más bueno, el más lindo de la historia. Después de, bueno, luego viene el género neutro y el masculino está en lo último de lo feo por la historia. No le pondría género femenino a Luis Arce porque Luis Arce es realmente la representación de un macho cobarde y nos ofenderíamos las mujeres de ponerle nuestro género. Solo por eso no lo haría. Pero es interesante el machismo, el conservadurismo y cómo creen que eso, varias veces hemos hablado contigo, André, siendo las dos jóvenes, etcétera, y nos hemos reído de cómo las personas mayores, los hombres mayores que trabajan para Luis Arce, nos atacan con cosas que ellos piensan que nos molestan, pero más bien son un halago para nosotras dentro de nuestra juventud, porque si aún, o sea, si tú eres joven y te dicen y te vienen a criticar por cómo estás vestido, porque hablas con todos, te sientes bien feliz porque te sientes que estás representando a nuestra generación y que estás de alguna manera transgrediendo y rompiendo esa barrera machista que todavía está, ¿no ve? Entonces creo que nos sentimos felices. Yo, por lo menos, cada vez que, bien que lo mencionas, cada vez que veo uno de esos comentarios de ¿por qué todes? Me gusta porque es importante que estemos, en todo caso, aunque sea solo a los funcionarios de Luis Arce, incomodándolos para que se acostumbren a escuchar ese todes y en 5 años, si hay otras mujeres que hablen con todes, ya se hayan cansado de joder y ya no las jodan, porque yo creo que ese es el fin de esto, acostumbrarnos a que todos tenemos que ser inclusivos. Es como antes cuando decían tan ligeramente indio de mierda, y ahora si lo dices, la gente al menos te mira mal y te dice algo. Es lo mismo ahora, ¿no? Creo que tenemos que empezar a hablar como en inclusivo, empezar a respetar los géneros de la gente, empezar a respetar a la gente transexual, empezar a respetar a las distintas inclinaciones de género, de sexualidad. Y así en unos 10 años, cuando tengamos más juventud, te van a mirar mal y ya te miran mal cuando haces, al menos en La Paz, cuando dices ciertas cosas contra la diversidad de género, ¿no ve? En otros Sí, departamentos todavía es raro ver a, no sé, parejas lésbicas empanadeando, cosas así, o parejas gays. En La Paz ya no más, y creo que es parte de eso. sí. Es importante lo que estás diciendo. Esto es una pequeña introducción al programa de hoy, pero sí tienes toda la Paréntesis. razón. En La Paz ya se censura de manera muy dura cuando se ejerce algún tipo de discriminación por homo, les, transfobia, que me parece algo muy importante. Un amigo que tenemos nosotras recientemente, no sé si has visto Kiara, pero sufrió discriminación en un café Alexander, porque Ah, sí, estaba con sí. su pareja y subió un video y se hizo súper viral y el Alexander tuvo que salir dio una disculpa muy Disculparse. fome, la verdad no una disculpa real, pero Ujú. por lo menos les ha incomodado, ¿no? Porque la gente se ha enojado. O sea, la gente dijo, ah, ya no voy a ir a ese café porque discrimina. Entonces ya hay un cambio en ese sentido, porque alguien de la generación quizás de nuestros padres le puede parecer incluso que bien que el Alexander ha hecho esto, ¿no? Pero ya a las nuevas generaciones les indigna. Y creo Ujú. que hay un cambio. Probablemente a los funcionarios boomers de Luis Arce todavía les indigne la homosexualidad, es lo más seguro, pero ya las nuevas generaciones que ellos no logran entender, que más bien es la mayoría del país, la gente más joven, sí le indigna. Entonces, Y bueno, vamos a empezar. Además, André, un punto antes de cerrar este paréntesis, no solo les indigna eso, sino les indignan las mujeres hablando y sobre todo las mujeres jóvenes hablando, porque a mí, de un 100% de argumentos en contra que me han tirado, que no son muchos, un 99% es seguro eres la chica de Evo Morales, seguro tal cosa de Evo Morales, porque ellos no pueden concebir, porque su único ataque es que Evo Morales es un macho opresor, no tienen más ataque. Entonces, cuando tú ves que no somos nosotras las únicas voces, hay brillantes voces dirigenciales que nosotros ni siquiera somos dirigentes, hay dirigentas en todo el país del más jóvenes que son brillantes, que
probablemente no tienen el tiempo para estar haciendo un programa de lunes a viernes como lo tenemos nosotras, que es nuestra manera de contribuir porque nosotros no somos dirigentes. Pero hay voces brillantes en el MAS de mujeres jóvenes y eso lo quieren acallar y les emputa y su única manera es de decir, no, es que seguro es algo del Evo, es algo de algún macho, ¿no ve? Porque solo puedes hablar en favor de tus derechos cuando eres algo de algún macho, ¿no ve? Para ellos. Pero me parece importante mencionar que nosotras queremos romper con esto, estamos rompiendo con esto si es que les estamos incomodando y estamos muy felices. Pero bueno, con esto, redoble de tambores, nuestro programa de hoy se titula Lucho y Goni, un solo corazón. Y vamos a dedicarnos a hacer una comparación de los últimos sucesos que han pasado en el país, que la Andre muy sabiamente me decía, hablando, pero todo esto hacía Goni, esto también lo ha hecho Goni, esto también lo ha hecho Goni, y claramente hay muchos paralelismos con lo que Luis Arce ha hecho y lo que Goni ha hecho, bueno, con lo que Luis Arce está haciendo y lo que Goni ha hecho, aunque como yo siempre digo, creo que el Goni era un santo al lado de Luis Arce en muchas cosas. Ojalá con el tema de las masacres esto no sea así. Ojalá Luis Arce no supere también a Gonzalo Sánchez de Lozada en tema de masacres y represión al pueblo. Pero parece que tienen la intención porque nos ha mandado un mensajito cortito diciendo, exijo que dejen de bloquear, no voy a dialogar, Evo no puede ser candidato y me cago en todo. Ha sido un berrinche y lo Y peligroso el es que es un mensaje, berrinche de alguien que maneja a los policías y a los militares, ¿no? claro, y el mensaje yo creo de fondo de todo esto, que no lo dijo abiertamente, pero lo está dando a entender, es no voy a renunciar. Y el último mensaje que dio Gonzalo Sánchez de Lozada antes de renunciar fue exactamente eso, no voy a renunciar. Entonces, vemos también, yo creo, a un presidente bastante asustado y bastante acorralado por la población boliviana, porque si bien en las ciudades, y eso me decepciona, la gente no está haciendo nada más que renegar desde la comodidad, no, ni siquiera comodidad, porque estamos bastante incómodos, Sí, sí. pero no están saliendo a bloquear, porque el 2019 salían a bloquear con sus peluches, salían, claro, hacían parrilladas, no sé si te acuerdas, en sus puntos de bloqueo, porque había carne y había plata. Ahorita no hay Claro. carne ni plata, no hay comodidades de ningún tipo. Antes podían salir a bloquear, podían dejar de trabajar una semana porque realmente eso no significaba que no iban a poder comer a fin de mes. Podían ir a cargar Ahora, gasolina tranquilamente para ir a bloquear claro, por la esquina que incluso quisieran. llevaban sus, no sé si te acuerdas que llevaban sus autos a los puntos de bloqueo y les ponían unos parlantes y se ponían a cantar ahí contra el Evo en total libertad porque tampoco había represión policial. Ujú. Pero, ya, o sea, lo que yo he visto que me parece decepcionante es básicamente que lo más que está, la gente está súper enojada con Luis Arce y con todo el gobierno, así que nadie va a salir a dar la cara por él, eso es un hecho. Pero lo más que hacen es subir TikToks enojados desde las filas para cargar gasolina. Sí. Y eso es todo. En Ya eso no hay se ha como convertido la levantarse. población urbana cuando en aquel entonces, cuando estaba Gonzalo Sánchez de Lozada, ha sido la valerosa ciudad del Alto que ahora no sé, yo sé, sabemos qué ha pasado con los vecinos del Distrito 8 que han recibido mucha represión por recibir a la marcha hace unos días, pero me parece que está todavía muy adormecida la ciudad del Alto. De la ciudad de La Paz no espero tanto, pero por menos de esto ya lo habíamos sacado a Gonzalo Sánchez de Lozada. Eso es lo que todos dicen, a mí me preocupa. Yo creo que es parte también de que ya la gente no es la misma de antes, que como antes habían venido muchas dictaduras antes del Goni, la gente tenía ese ejercicio de salir a la calle, de organizarse. Como hemos tenido tantos años y hay tantas nuevas generaciones como la mía, que nunca hemos vivido, que hemos crecido toda nuestra etapa del colegio con el Evo, que toda nuestra vida ha sido con el Evo, tranquilamente sin conocer qué ondas con ninguna manifestación ni nada. Por eso no estamos acostumbrados no sabemos qué hacer, no nos enteramos y hay mucha juventud tristemente que no se entera de qué carajos está pasando en el país, que ve a su mamá sufrir, a su papá sufrir porque no pueden conseguir gasolina, porque no pueden conseguir comida y se queda callada y no hace nada.
Entonces es un poquito, hay que criticar, nosotros somos parte de la población de la ciudad y hacernos esa autocrítica de por qué siempre, y siempre esperamos que sean ay, los campesinos, los que bloqueen, los del MAS, los que bloqueen. Y aunque de boca para afuera digamos, ay, no soy del MAS, luego apoyamos por debajo, pero dejaremos de apoyar por debajo y haremos las cosas porque tenemos más de, bueno, ya van a ir por 20 y pico días de bloqueo, vamos a tener. Y la gente de la ciudad está tan tranquila esperando como siempre que los movimientos sociales, los movimientos campesinos les salven el pellejo. Y ahora creo que en este momento de la historia necesitamos que la gente en las ciudades, que no es que no han habido manifestaciones, las gremiales, las señoras de los mercados, pues siempre las mujeres son las primeras que salen, ¿no? Ver los transportistas, pero por ya estar ahorcados, que salen a bloquear, luego cortan porque el gobierno billetea a sus dirigentes, ya lo sabemos. Pero han habido manifestaciones en las ciudades, pero necesitamos más manifestaciones en las ciudades. No estamos hablando de que vayamos a bloquear de hoy a mañana porque probablemente no tenemos esa organización, pero manifestaciones de la manera que sean, ¿no? La verdad es que si somos justos, ahora que recapitulamos, si bien no hay clase media manifestándose en las calles o saliendo a bloquear su esquina con peluches, sí ha habido la semana pasada, si no estoy mal, el paro de mercados en toda la ciudad de La Paz, que es una manifestación y que es una medida legítima, que averiguando la última vez que pasó un paro de mercados fue cuando el Gonin se fue, que era lo Mira, mismo, no había comida. Entonces, hemos visto, ¿no? El paro de mercados, luego el sector salud, bueno, que siempre está jodiendo, pero esta vez creo que sí tienen motivos, a diferencia de veces pasadas, pero el sector salud también está en emergencia, también está en constantes paros. Luego hay otros sectores que también están parando y no sé si has visto, pero han empezado a crecer las denuncias en toda Cochabamba de que están empezando a cerrar locales de comida. O sea, cerrar de manera definitiva, están quebrando. Incluso una de las empresas de pollos, no me acuerdo cómo se llama, pero como una de las más conocidas de Cochabamba, así un ujú, equivalente a Pollos Cochabamba en La Paz, ujú. pero en Cochabamba, ha cerrado ya varias sucursales, ¿no? Y sacó algunos comunicados diciendo cuáles sucursales iban a estar funcionando y las demás no. ¿Por qué? Porque no tienen abastecimiento de De pollo. alimentos. Ahora, Bueno, obviamente, y de los medios de pollo sobre todo. comunicación están culpando al bloqueo, porque dicen que por culpa del bloqueo no está llegando el alimento, pero en realidad la falta de insumos, porque por un bloqueo de 20 días no vas a cerrar tu negocio. El Claro. 2019 ha bloqueado un mes, que no dejaban que la gente trabaje, que llegaban los insumos, estaba todo normal porque las carreteras estaban normales, pero en las ciudades la gente loca, la gente más alienada, la gente más violenta, no permitía que abran sus negocios, no sé si te acuerdas, Sí, más que pero bloqueo era mafia contra los negocios porque los iban a golpear, les destrozaban los pero negocios, se no abrían. por eso no por eso, y a pesar de que les han destrozado negocios y en algunos casos les han saqueado, eso también hay que decirlo, Mm, no han cerrado sus negocios, o sea, no han quebrado. Ahora, cuando hablan, los medios de comunicación cortan los trocitos que les conviene y dicen por culpa del bloqueo están cerrando, pero si tú ves las entrevistas que les hacen a los comerciantes y a los dueños de estos negocios que están cerrando, te dicen que ya es mucho tiempo de sostener algo que no se puede sostener. Y ellos te dicen que desde inicios de este año o que desde el año pasado, que están teniendo muchos problemas para conseguir los insumos, más allá de solo los alimentos, ¿no? En general, todo está más caro. Si tú tienes un negocio de comida, que tienes que pensar también en las bolsas, los paquetitos para embolsar la comida, es una serie de cosas que tienes que comprar, servilletas, todo está al claro. doble o al triple del precio. Tú no puedes subir el precio de la comida porque la gente no te compra porque no tiene plata. Entonces, si Y le sí, subes el precio para que valga la pena claro. vender, entonces ya no tienes venta. Y No eso sé si has visto igual. desde los mercados hasta los restaurantes más grandes, pero lo que pasa es que con las cadenas como esta, hay cosas que se importan. Y tú no puedes importar, porque son cadenas que son parte de otros países, etcétera. Muchas veces tú no puedes importar nada en este país
que porque el límite por persona es $30 por mes y luego para las empresas es algo más, pero no es lo que era y no tienes los dólares. Si hoy en día en Y no hay Bolivia dólar. quieres sacar dólares, puedes sacar $100 por semana y tienes que hacer una fila inmensa, aunque tú tengas $40,000 en tu cuenta, no puedes, lo cual es una violación de derechos humanos tremenda. Pero Que en realidad eso es es un lo que corralito, también pasa desde es hace un corralito no un mes, bancario. sino desde el año pasado, ¿no? Claro, no, pero estamos hablando de que hay un corralito bancario. Bueno, nos tenemos que ir al corte porque ya nos hemos repasado, pero Sí, nos quedamos con esto. Bolivia está con un corralito bancario. No sé si con el GONI hemos llegado tan lejos, me parece que no, no. pero ahí ya me estaría recordando un poco a De la Rúa en Argentina el 2001. Nos vamos al corte con estas reflexiones y volvemos. Estamos de vuelta en Matecito de Coca. El día de hoy estamos hablando de lo que pasa en el país y nuestro programa de hoy se titula Lucho y Goni, un solo corazón, haciendo una alusión a dos cosas. Uno, la campaña política de Luis Arce el 2020, que era Lucho y David, un solo corazón, pero viendo que su gestión en realidad ha sido más una copia barata de la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada el 2003, 2002-2003 en el país. Tenemos una crisis económica. No logro entender, no logramos entender cómo es que ha podido sostenerse tantos años. A Gonzalo Sánchez de Lozada lo sacaron en menos de 2 años y este señor sigue hasta la fecha destruyendo este país. Ya va a cumplir 4 años de gestión, eso también es importante. El 8 de noviembre se cumplen 4 años de la gestión de Luis Arce, lo que significa que le queda un año más de gestión, que uno pensaría que es poco, pero yo no creo, y no sé qué pensarán quienes nos están escuchando, pero no creo que él logre sostenerse durante 12 meses más. Es mucho y realmente ya no se puede. Es una situación muy complicada. Mucha gente habla de que hay muchas distracciones también de parte del gobierno para que la gente no hable tanto de la crisis económica. Se habla mucho del atentado que sufrió Evo Morales, que también es muy grave, es una grave vulneración de derechos, pero los medios de comunicación se han dedicado los últimos días a solamente hablar de que si fue o no fue atentado, que si los expertos en balística se reúnen durante 2 horas en los medios de comunicación a hablar de que si la bala entró por aquí o entró por allá o si no sé qué, mientras la gente se está muriendo de hambre y eso es importante. No hay comida en los mercados, no hay carnes de ningún tipo, ni de pollo, ni de res, ni de vaca. Está todo carísimo. No hay pan en los mercados, no hay pan en las tiendas porque no está llegando harina. Y eso ya no tiene nada que ver con los bloqueos, sino que directamente EMAPA tenía la obligación, y esto pasa desde siempre, desde el gobierno de Evo Morales, EMAPA acopia harina para luego redistribuirla durante el año. Hay momentos en los que va a haber mayor ingreso de harina y para fin de año generalmente no hay mucho. Por eso se supone que MAPA tiene un plan para guardar y distribuir en los momentos que se requiere, pero ahora no hay, porque también hay un negociado de uno de los hijos de Luis Arce con la harina, que se ha denunciado hace un par de meses y que parece que la gente no entendía que nos iba a pasar factura ahora, ¿no? Y ahora estamos viendo las consecuencias. André, En La Paz no hay más raquetas. sí, por eso. Y no dejan nada intacto los hijos de Luis Arce. Uno va al litio, otro a la gasolina, luego a la harina, no sé qué más cosas se han denunciado, pero está fuerte. O sea, no nos pueden dejar ni siquiera nuestras marraquetas, pregunto yo. Pero antes de que Se vuelvan las pasemos a la recapitulación los paralelismos entre Gonzalo Sánchez de Lozada y Luis Arce, una cosa que tú mencionabas me parece clave y me parece que hay que criticarla de la prensa, de los medios de comunicación grandes, que no solo es racismo, no solo es clasismo, no solo es descaro, es ya realmente decir soy un medio totalmente fascista y servil a Estados Unidos, porque tenemos cuántos días de bloqueo y en la prensa no se habla de eso, solo se habla del bloqueo cuando entrevistan a cualquier supuesto, entre comillas, analista político que sabemos que ya hemos revelado que están pagados
por cheque mensual por el gobierno de Luis Arce, que hablan ellos desde su escritorio tranquilamente, nunca han sido parte del MAS, hablan del MAS, nunca han estado en un bloqueo, hablan del bloqueo, no saben cómo mierda funciona el país, hablan del país. Y están ahí diciendo, o sea, para lo único que hablan del bloqueo es nunca han entrevistado a un solo bloqueador, no entrevistan ni siquiera a Evo Morales porque no saben que no tienen la decencia y saben que se les va a desarmar la cosa. Entonces, no entrevistan a un solo bloqueador, entrevistan a los supuestos analistas políticos que no saben nada de la mierda, no saben de lo que está hecho el país. Y para que ellos digan, sí, el bloqueo está destrozando el país, sí, los bloqueadores están bloqueando para cubrir el delito de Evo Morales, para cubrir al pedófilo y etcétera. Y a mí me parece indignante que no vaya a la prensa y entreviste a un bloqueador, a dos bloqueadores, a 10 y a 20 o a 30, que es lo que deberían hacer, para que les preguntes a ellos qué es lo que hemos hecho nosotras, André, cuando hemos estado también en la marcha por la patria. Les hemos dicho, ¿por qué están marchando? Y han sido claros como el agua, todas las personas dirigentes y no dirigentes, y la gente en las redes sociales, porque también ese bloqueo mediático no lo puede cortar el gobierno de Luis Arce en TikTok, en WhatsApp, en Facebook, etcétera. La gente comenta, la gente de a pie comenta, y nos comentaba qué claridad política, qué lindo, de muchas dirigentes que hemos entrevistado, que nos decían, el bloqueo es porque ya no alcanza para nada, porque se han robado todo, porque no hay gasolina, porque los hermanos transportistas, incluso por los transportistas, están bloqueando, imagínate las personas, porque no hay pollo, porque no hay carne, por el futuro. Una señora, Aida Pilco Zabaleta, que es ex ejecutiva, me parece, ella decía, por ejemplo, estamos marchando por el futuro de nuestras familias, porque ya no hay plata en las reservas y no vamos a tener para los próximos años nada, no vamos a tener salud, no vamos a tener educación, no vamos a tener nada, tenemos que parar esto ya, porque si no, no vamos a tener nada. Eso es por lo que es el bloqueo, que ha sido antes la Marcha por la Patria, que ha sido antes muchas manifestaciones que han pedido al gobierno, por favor, tienen que dejar de robar, tienen que transparentar, tienen que hacer esto y el otro. Y el gobierno no lo está haciendo. Entonces, no nos vengan a decir que ahora que ha salido hace supuestas 2 semanas, el 10º caso que le han inventado a Evo Morales, que ahora es por eso el bloqueo. O sea, están ignorando tremendamente todos estos meses de manifestaciones de los movimientos campesinos, de los movimientos sociales, y no se atreven a entrevistar a una de las dirigencias porque saben que les va a desmontar todo su circo mediático, que no les cree nadie tampoco, ni la gente de las ciudades, pero creo que eso hay que decirlo. Ha habido marchas que han sido ignoradas, ha habido represión a los movimientos campesinos y sociales, y eso no lo dice la prensa. Son tan meones como para no poder entrevistar a ninguna de las dirigencias del MAS y solamente ir a decir, ay, sí, que es por defender al pedófilo. Eso es un racismo, eso es un clasismo, y aparte es una falta de ética tremenda que creo que hay que decirla. Pero bueno, comencemos con el recuento de los paralelismos entre Luis Arce y Gonzalo Sánchez de Lozada. El número uno, creo, que es algo que hemos visto desde el principio, que es el robo, robarse la plata, dejar las reservas, saquear las reservas del país sin decir a dónde, haciendo créditos falsos o contratos falsos que nunca se cumplen. Lo mismo lo hizo Gonzalo Sánchez de Lozada, nos quiso vender este charque de la privatización que iba a funcionar bien, la capitalización que le llamaba. Bueno, Luis Arce ni siquiera lo está haciendo con tanto decoro, ni siquiera está haciendo propagandas para intentar mamarnos, sino simplemente mandó un montón de créditos a la Asamblea Legislativa para que se los aprueben para unos supuestos proyectos que nunca hizo los tales proyectos, y esa plata se la quedó quién sabe para qué cosa. Y aparte, André, no sé de las obras de Gonzalo Sánchez de Lozada. Creo que no habrá hecho muchas, pero a lo mejor habrá hecho más que Luis Arce, que no ha hecho ninguna. No sé tú qué dices. Bueno, en relación a obras, la verdad es que no tengo conocimiento de lo que haya hecho Gonzalo Sánchez de Lozada, pero me parece que el tema del endeudamiento que estamos más bien evitando gracias a la nueva Constitución Política del Estado es algo que tenemos que hablar, porque es una comparación también con el gobierno de Carlos Mesa, ya no solo Gonzalo Sánchez de Lozada, pero Carlos Mesa siempre hablaba, ¿no?, de que él tenía que vivir de la limosna internacional, Poner la mano. que gracias a que tenía que poner la mano, pero ¿por qué no? O sea,
esto creo que igual lo tenemos que decir porque ahora el argumento que tiene toda la derecha, que tienen todos los medios de comunicación y también mucha gente que no conoce mucho de historia ni de economía en el país es que el gobierno de Evo Morales despilfarró el dinero, que el gobierno de Evo Morales mal utilizó el dinero, pero lo dicen como si Bolivia hubiera estado en bonanza cuando Evo Morales recibió el gobierno. Esto lo hemos hablado ya antes y no es así. Precisamente Carlos Mesa tenía que estirar la mano para recibir la limosna internacional. Él mismo se queja de esto. Hay videos en los que se evidencia que realmente no había dinero porque él tenía que recibir esta limosna internacional para pagar sueldos, pero esta limosna internacional en realidad eran préstamos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en el gobierno de Evo Morales? Que cambiaron varias cosas. La primera fue la redistribución de los hidrocarburos con la nacionalización. El dinero de los hidrocarburos antes se iba a empresas privadas y gracias a la nacionalización empezó a entrar al Estado boliviano. Por eso crecieron las reservas. Entonces, es, vamos a poner así como Y en un tantos dicen, ejemplo ¿no ve, de, André? La digamos que nacionalización tienes, no ha no, servido pero para a ver, nada, dicen muchas veces, no, y pero es justamente no saben eso que tú básicamente, estás diciendo. lo voy a poner como un ejemplo. Básicamente, tú tienes una panadería. Tienes una panadería y pero tienes una cantidad de harina que te han regalado. Y esa cantidad de harina tú la usas para hacer panes y los regalas, los regalas, los regalas, los regalas. Eso es lo que pasaba en Bolivia. Se los regalas a gente que luego lo revende. O sea, ese pan lo revende y se hace millonaria con ese pan. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Evo Morales? La nacionalización es básicamente que ese pan, en vez de regalarlo, lo vendes. Ya no lo regalas. Y con ese dinero que te va entrando, compras más harina y haces más pan, ¿no? Y es más sostenible en el largo plazo. ¿Qué pasa si luego entra otra persona y se empieza a comer ese pan o se lo va a llevar a su casa, que es lo que hizo Luis Arce? Eh, Deja de ser productivo, ¿no ves? Estás arruinando el aparato productivo del país. Eso es más o menos lo que está pasando, André, y para que ahí entiendan. quiero dar un dato justo con lo que tú estás diciendo. Aquí tengo una nota de opinión que dice de 2023 todavía, Bolivia pasó de 15.000 millones de dólares en 2014, o sea, imagínate, en reservas a poco más, y eso es 2023 todavía, de 2.000 millones, según el Banco Central de Bolivia. O sea, imagínate la cantidad de plata que nos ha quitado. Claro que ha bajado con la años, pero imagínate la cantidad, o sea, el debacle que hemos tenido en 2014 hasta aquí por el robo de Luis Arce, que ya lo hemos dicho, teníamos incluso más dinero cuando Gonzalo Sánchez de Lozada escapó en su avión. Claro, lo que pasa es que mucha gente no entiende. Yo he visto muchos comentarios de personas que dicen, ay, es que en 2014 había bonanza, ay, que por eso el gobierno de Evo Bonanza Morales le ha ido bien, de la no pero, corrupción y buena gestión del Evo, esa es la bonanza, porque no, la por eso, bonanza no te la dura 14 años. la bonanza no llegó del aire. La bonanza llegó de que se cambió el modelo económico del país, que esto fue gracias a Evo Morales y no a Luis Arce, que ahora se atribuye esto. Y bueno, hubo un cambio en el país. Ahora, sobre el endeudamiento, que es otra cosa que es un paralelismo con Gonzalo Sánchez de Lozada, creo que es importante mencionar que gracias al cambio que ha habido en el gobierno de Evo Morales, Luis Arce no tiene una carta blanca tan abierta para robarle al país de la manera que hizo Gonzalo Sánchez de Lozada, porque cuando Gonzalo Sánchez de Lozada era presidente y todavía teníamos una constitución que ya estaba obsoleta, no había un mecanismo constitucional que impida que un presidente endeude un país. Entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada podía directamente adquirir deudas sin ningún problema. En cambio, ahora el legislativo sí o sí tiene que aprobar los créditos. Por eso Luis Arce todo el día está llorando en medios de comunicación, él y sus voceros, más que nada sus voceros, porque él no aparece mucho, pidiendo que se aprueben los créditos, pidiendo que de una vez haya créditos. ¿Por qué? Porque necesita ese dinero para seguir maquillando el desastre económico que ha generado. Entonces, ahí hay un paralelismo entre las formas de actuar, pero más bien la Bolivia de ahora no es la Bolivia del 2003 y es una Bolivia que puede resistir de mejor manera a esto. Yo creo que con una constitución como la que teníamos antes,
ahorita estaríamos mucho peor. Y ese es otro paralelismo que hay con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada que queríamos hablar, y es el tema del decreto de la muerte. ¿Y qué significa un decreto de la muerte? Yanine Áñez emitió un decreto de la muerte. Significa que en las dictaduras pasadas hubo muchas masacres. En Bolivia hay una cantidad impresionante de masacres. Y ahora que estamos por Todos Santos, recordamos la masacre de Todos Santos, en la que asesinaron a un montón de mineros, los militares. Siempre que hay gobiernos dictatoriales que sacan militares a matar gente, después cuando vuelve la institucionalidad al país, porque eventualmente vuelve, y pueden pasar años, pueden pasar meses, pueden pasar días, pero vuelve. La obligación tanto del Poder Judicial como del Ejecutivo es investigar qué es lo que ha pasado. ¿Cuál fue la justificación que tuvo García Mesa, por ejemplo, para no ser enjuiciado, que retrasó bastante el juicio por los crímenes de lesa humanidad que había cometido? Era que él no les dijo a los militares que salgan, que los militares salieron. Y los militares decían que ellos salieron por instrucción de él, pero no había algo que pueda ser una prueba así determinante de que él les Claro. dijo que salgan o que salieron por su cuenta. Entonces, la nueva Constitución Política del Estado, aprobada por el gobierno del Movimiento del Socialismo el 2009, dice que si un presidente quiere sacar militares a las calles a matar, entonces la única forma es que firme un decreto donde asume toda responsabilidad por las muertes, él y su gabinete. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Si los militares salen sin ese decreto, aunque se los ordene un ministro de defensa o se los ordene un presidente, ellos son sujetos luego a un proceso penal Y ahí, por André, genocidio. hay que aclarar una cosa, ¿no? Que no toda la gente sabe. Para que se haga un decreto, que es lo que está intentando hacer Luis Arce, de estado de excepción para poder de alguna manera justificar que los militares salgan a controlar y así maten a la gente, para que se haga un decreto, también es algo que está en la nueva Constitución Política del Estado, que lo tenemos gracias al MAS, es que no solamente el presidente puede instruirlo, sino tiene que firmarlo todos sus ministros para que valga ese decreto. Y es lo que en estos días Luis Arce ha estado intentando hacer, presionar a sus ministros y al vicepresidente también, David Choquehuanca, que igual está brillando por su ausencia, para que firmen este decreto para que pueda autorizarse que los militares, porque ¿qué está pasando dentro y en el fondo de esto? Gracias a, como tú bien has explicado, André, el MAS, el gobierno del Evo, tenemos una constitución que no solo respalda que Luis Arce no nos puedan endeudar, sino respalda que no nos puedan hacer masacres así tan fácilmente, que no puedan sacar a los militares así tan fácilmente, que es importante saber por qué en el momento de la constitución 2008-2009 se le ha querido hacer un golpe a Evo Morales desde la oligarquía cruceña. Ha sido por esto, porque ellos saben que cuando ellos entran al gobierno, como fue con Yanine Áñez, hacen masacres. Pero ahora lo que Luis Arce está intentando hacer y que no ha podido, más bien hasta ahora, porque sus ministros son corruptos, pero tampoco creo que hay muchos que no son tan tontos como para aprobar esto, porque si ellos aprueban un nuevo decreto de la muerte, si ellos lo firman, se les autoriza a los militares que salgan y maten a la gente, porque hay igual una cosa aquí que decir: si firman este decreto de la muerte, legalmente, según la Constitución, tienen que pasar 24 horas hasta que la Asamblea Legislativa apruebe este decreto, y si no, ya debería ser inválido. Sabemos que en el tiempo de años han hecho maniobras Y para que la Asamblea no claro, pueda eso sesionar, también pero deberíamos, los creo que militares deberíamos. no han querido. Antes, André, una cosita, es importante que también Luis Arce tiene que hacer esto, porque los militares le han dicho: no vamos a salir a matar gente si aunque sea tú no nos das una autorización legal, y los policías también, las bases, aunque sea, y algunos comandantes policiales se han negado a ir a reprimir y a ir a matar gente, y por eso Luis Arce ha tenido que también hacer un bono, un supuesto bono por decreto, que no ha dicho cuánto es el bono, encima para eso también está caño. Ha dicho que va a haber un bono para los policías que vayan, solo para los policías que vayan a reprimir en los bloqueos. Eso es clave, es casi un bono para matar. Si tú matas, te doy este bono. Es una promesa parecida a la que hizo a Arturo Murillo, el ministro de Áñez, cuando les dijo que les iba a dar la jubilación al 100%, que al final nunca les dio, ¿no?
Nos tenemos que ir al corte, pero volviendo vamos a, yo creo que detallar mejor esto, porque es mucha información que la tenemos que ir dando como un poco más lentamente, pero sí nos tenemos que ir al corte. Volvemos en un ratito más para hablar de esto. Buenas, estamos en nuestro último fragmento del matecito de coca de hoy y estamos, bueno, nuestro programa de hoy, para quien no nos ha seguido desde el principio, se llama Lucho y Goni, un solo corazón. Estamos analizando las últimas acciones de Luis Arce y comparándolas, que son muy parecidas a las que ha tomado Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, bueno, nos habíamos quedado un poco, había hecho yo un repaso de lo último y lo más grave. Luis Arce está acorralado porque quiere firmar un decreto de la muerte, porque él quiere asesinar básicamente con carta blanca a las personas que están bloqueando el país, a los movimientos sociales, movimientos campesinos, exigiéndole a él que haya gasolina, que hayan dólares, que se deje la corrupción, que se transparenten los contratos con el litio y una serie de cosas para que no estemos en la tremenda crisis que estamos ahora, sin gasolina, sin comida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que ha pasado es que claramente, como todo el mundo sabe que su gobierno, que el gobierno de Luis Arce está en caída, que no tiene ninguna legitimidad, que no va a terminar su gestión y que va a tener que asumir juicios, muchos juicios en el futuro por todos los robos y violaciones de derechos humanos que ya ha cometido, los militares no se están animando a ir a reprimir y a asesinar a las personas, que es el final de Luis Arce en los bloqueos, y los policías tampoco, ¿no? En eso nos habíamos quedado. Luis Arce no ha podido firmar un decreto de estado de excepción para poderles dar una justificación legal a los militares para matar, porque su gabinete y su vicepresidente, algunas personas al menos de este gabinete y este vicepresidente, no se han animado a firmarlo, porque claramente Luis Arce tiene todas las intenciones. Ha salido un video muy prepotente diciendo que no va a dialogar, que exige que el gobierno se corte, mientras la otra cara de la moneda tenemos un bloqueo que está cada vez más fortalecido y un Evo Morales que le dice a Luis Arce: dialoguemos, y Luis Arce dice: no voy a dialogar, voy a matar gente, básicamente, ¿no? Pero Yo estamos en creo, y es otra cosa que tenemos que decir, que ya esto excede Evo Morales. Hemos hablado de justamente los bloqueos que han habido en enero de este año. Hemos hablado con Humberto Claros. No sé si te acuerdas, Kiara, no sé si la gente que nos sigue ha visto ese programa, pero está en nuestras redes sociales si quieren verlo. Pero hemos hablado con Humberto Claros, que es dirigente de la CSUC-CB, y él mismo nos decía: cuando las bases toman una determinación, ni el mejor dirigente las puede parar. Yo creo que la prepotencia de Luis Arce ya ha cruzado bastantes límites, y a partir de hoy, que es justo un día después de ese mensaje en el que amenaza a la población boliviana y amenaza a quienes están manifestando, ejerciendo su derecho legítimo a la protesta, justamente han empezado a salir también sectores del altiplano de La Paz que no estaban adhiriéndose a los bloqueos porque no responden al, digamos, al movimiento del socialismo, que no son parte del movimiento del socialismo, que más bien son estos sectores sociales que en tiempos pasados respondían a Felipe Quispe, al MAL. Entonces, estos sectores también se están sumando, han sacado ya pronunciamientos. Hay unos videos que están circulando en redes sociales que yo creo que los vamos a subir también nosotras, donde dicen que apoyan al bloqueo de Cochabamba y que se suman al bloqueo de Cochabamba. Eso creo que debería ser una voz de alerta muy fuerte para Luis Arce, porque ya no es, como él pretende decir, un bloqueo de masistas que están bloqueando en favor de Evo Morales, sino realmente es que la crisis ha llegado a un punto tal que ya es toda la población que se está levantando, por lo menos toda la población de los movimientos sociales y campesinos, sean o no sean afines al movimiento del socialismo. Entonces, yo no creo ya que esto tenga una salida a través del diálogo. Evo Morales sí convoca al diálogo, es verdad, pero ya el hecho de la prepotencia de Luis Arce y el hecho de que de todas las cosas que han venido pasando, creo que hacen que sea imposible para Luis Arce en este momento, a estas alturas del partido, decir, bueno, dialoguemos, porque ya no, o sea, es como algo que ya no creo que tenga una solución más que su renuncia, a no ser que cambiara absolutamente a todo su gabinete.
Ahora, como tú dices, Kiara, es verdad que la gente del gabinete no quiere firmar este decreto de la muerte. ¿Por qué? Porque la última vez que se firmó un decreto de la muerte fue hace 4 años, el dos mil Sí. diecinueve, hace 5 años, que se firmó el decreto de la muerte en el que todo el gabinete de Yanine Áñez, que era gente bastante ignorante, entonces no sabían sobre los mecanismos constitucionales y no sabían qué cosas estaban firmando, incluida la misma Yanine Áñez, no sabía qué cosas estaba firmando, a pesar de que ella fue constituyente y estuvo en el proceso de construcción de la Constitución. Eh, pero ahora queda este miedo, este temor, porque como tú dices, no es gente que por buenita o por correcta no quiera firmar el decreto, es gente que dice, yo no quiero acabar como la Áñez, Y gracias preso yo. a Lidia Patti es que muchos jefes militares también están presos por esto, ¿no? Y Yanine Áñez y Camacho. Entonces es importante notar que más bien tenemos esta historia reciente de algunas personas que han ido presas, no las que deberían, porque sabemos que Carlos Mesa, que Doria Medina, etcétera, deberían estar presos, pero han ido muchas personas presas en la historia reciente por esto, entonces también tienen como que eso fresco, sabemos gracias a Lidia Patti, no gracias a su gobierno, pero no se están animando. Y André, es importante lo que dices, que yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que la única salida a esto es la renuncia. Y aquí veamos qué puede pasar. Yo, igual que tú, André, creo que los movimientos sociales, que la gente que está bloqueando, porque también hay que decirlo, no es un bloqueo solamente de Cochabamba, sabemos, y porque la prensa nos quiere decir, solo es Cochabamba, pero por otro lado nos dicen, no, no hay comida por esto, el gobierno, es también Santa Cruz, es Potosí, es Oruro, Santa Cruz, que nos quieren siempre contar que Santa Cruz no está con el MAS, que Santa Cruz no está con el Evo y demás, no es así, hemos tenido graves enfrentamientos en Mairana, en un lugar de Santa Cruz, que es un punto de bloqueo, con la policía, que han terminado en que los bloqueadores, primero los policías tomaron a 14, aprendieron a 14 personas, bloqueadores que estaban ahí, y luego las personas, los campesinos de ahí, capturaron a 14 policías, muy inteligentes, algo que hacen los movimientos campesinos normalmente cuando esto pasa, que es una estrategia, a mí me parece brillante. Luego los tuvieron que intercambiar porque las esposas de los policías se quejaron con los policías que cómo los iban a dejar de rehenes a los otros. Los tuvieron que intercambiar y ahí la defensora del pueblo de Santa Cruz les hizo firmar un acuerdo de que entre los policías y los bloqueadores, a los policías de que no iban a volver a intervenir el punto de bloqueo de Mairana y que no iban a volver a reprimir con esa violencia, más bien. Pero ¿qué hicieron? Anoche fueron los de la Unión Juvenil Cruceñista y otros paramilitares a incendiar con explosivos, a intentar generar violencia, herir, matar a los bloqueadores, a los campesinos que están en Mairana. No la lograron, más bien la organización de los compañeros de Mairana los votó, pero me parece chistoso que algunos titulares como Opinión Bolivia dicen jóvenes se enfrentan con bloqueadores. Perdón, por primera cosa, no son jóvenes, porque deben tener los de la Unión Juvenil Cruceñista 30, 40 años, o sea que no nos insulten por favor a los jóvenes. Y segundo, son una organización paramilitar que ya hasta las Naciones Unidas con el GIEI ha dicho que es paramilitar, o sea que un titular más descarado y más cerdo y asqueroso no he visto. Yo creo, aquí es importante resaltar también que esto tú lo has dicho en el pasado y ahora no es lo mismo un bloqueo pitita en Santa Cruz que un bloqueo de carreteras de los movimientos sociales, porque son movimientos que están organizados, que tienen una lógica completamente diferente al pitita que sale con su peluche a bloquear su esquina. Obviamente en el pasado les ha servido utilizar especialmente a Luis Fernando Camacho, a Carlos Mesa, etcétera, utilizar estos grupos paramilitares que siembran terror en la población, ¿no? Y siempre la prensa los ha Aplaudido. descrito como jóvenes revolucionarios, ¿no ve? Que salen en defensa de su país y no sé qué cagadas. Pero claro, si tú vas a intentar replicar esta estrategia de sacar estos tipos armados, que son grupos irregulares y que más bien la ONU a través del GIEI sugirió al gobierno boliviano desarticular estos grupos, más bien lo que ha hecho ha sido el gobierno boliviano darles protección ahora y sacarlos a reprimir, pero
si tú vas a sacar a esta gente y la vas a meter ahí a enfrentarse con movimientos sociales, va a pasar lo que ha pasado. Ahora, lo que mencionas de la policía también es importante. Este hecho, la policía ha secuestrado gente y la reacción inmediata de los movimientos que estaban bloqueando ha sido también retener a algunos policías para hacer un intercambio de rehenes, un poco lo que está pasando en Palestina con Israel, ¿no? Sí. Israel secuestra gente y Hamas, que es el grupo de resistencia palestina, lo que hace es tomar también rehenes de Israel para intercambiarlos. Obviamente el grupo de Hamas en este caso y también el grupo de los compañeros de los movimientos sociales nunca van a torturar a estas personas que están reteniendo solamente para pedir el intercambio. Pero sí los grupos irregulares que son los primeros en secuestrar tienden a torturar y a maltratar a la población, incluso a asesinar. Pero creo que es importante también esto, porque el hecho de que haya pasado esto con la policía también te dice mucho de por qué la policía ahora no quiere ir. La Porque, policía no André, quiere arriesgar. igual con lo que decía respecto a las torturas, no es que nos lo estemos inventando, ha pasado hace 5 años, ha pasado en 2019 que han aprendido a compañeros del movimiento al socialismo o solo gente que estaba ahí manifestándose en contra del golpe de Estado o en contra de lo que estaba pasando y los han torturado. Hay personas que hasta el día de hoy tienen impedimentos, por las torturas han quedado con una discapacidad, entonces no es que nos estamos inventando, no es que estamos siendo fatalistas, es algo que ha pasado hace poco y que puede pasar. Y ahora yo no sé hasta qué punto realmente no está pasando. Recién hace unos días se difundió la noticia de que habían detenido un periodista que es de la red de periodistas latinoamericanos. O sea, no es un amateur que tiene una credencial y fue y se metió, sino es un periodista acreditado por la red internacional de periodistas de Latinoamérica que estaba haciendo cobertura de lo que está pasando en Parotani, que en realidad los medios de comunicación no están yendo y hay una denuncia no solamente a medios nacionales, sino también internacionales, porque RT, Hispan TV, Telesur, sobre todo Telesur, están mintiéndole a la comunidad internacional sobre lo que está pasando en Bolivia, Claro. pintando a Luis Arce como el mejor de los presidentes, el mejor tipo del mundo, pintando a Eduardo del Castillo, el reportero de Telesur, que no sé si lo han visto, pero Freddy se llama, de Telesur, está haciéndole cobertura 24/7 a Eduardo del Castillo, mostrándolo como si fuera un hombre fuerte. Me parece ya que raya en el absurdo, pero este periodista sí estaba haciendo la cobertura y fue detenido por la policía. Se lo llevaron junto con 11 o 12 personas más, se lo llevaron a la ciudad del Alto, donde han estado retenidos ilegalmente durante más de 24 horas. Y a raíz de la presión ejercida por la red de periodistas latinoamericanos, han liberado a este periodista, pero a los demás no, que también estaban ejerciendo el periodismo, y entre ellos está Francisca Alvarado, que es una dirigente que también es periodista de una radio de pueblos indígenas originarios, que lo que estaba haciendo era ejercicio periodístico. Entonces, hay una persecución que se compara realmente a las peores dictaduras latinoamericanas en este momento. Y creo que también es bueno recordarlo y denunciarlo antes de ya terminar con el programa de hoy, porque se nos está terminando el tiempo. Pero la comparación que tú hacías, ¿no? Respecto al decreto de la muerte y la crisis de gabinete que hay en este momento, que el gobierno está intentando disimular, pero es muy notorio, primero que ha habido varias renuncias de viceministros que no están dispuestos a ser sujetos a procesos, pero hay un montón de ministros que salían mucho a los medios de comunicación y que ahora no están apareciendo y que todo indica, y esto es una ya conclusión que nosotras sacamos, que están pensando si realmente vale la pena seguir en esto. Estábamos hablando antes de empezar el programa con la Kiara. ¿Qué ha pasado con la Nela? Se ha La perdido Nela no la sale a Nela. medios de ¿Dónde comunicación. estás, ¿Está Nela? bien? Sí. Nela, ¿estás viva? ¿Qué A está la nena que pasando? tanto le gusta hablar, que tanto le gusta cantar, ¿por qué no está aprovechando este momento de estrellato ella? Diría yo, ¿será que se está mariconeando? ¿Será que se está meando de Ahora, tener acuérdate, acuérdate que la Nela es pariente de Hugo Banzer Suárez, o sea que su una familia nieta, tiene, sí?
Claro, pero su familia tiene ya, digámosle, no, es que no es formación, digamos, sino tiene la experiencia de qué es lo que pasa en estas situaciones. Entonces, yo me imagino, porque ella no es muy brillante, pero creo que sus parientes cercanos tienen un poco más de conocimiento, le deben estar aconsejando como que tampoco te arriesgues tanto, o sea, porque Nela, Luis Arce si se va no a vas a fugar. terminar como el abuelo Vance. Sí, sí, y no, pero André, más allá de Luis Arce, como bien lo has dicho tú, acorralado, yo creo que hay que un poco plantear para cerrar el programa qué es lo que puede pasar, porque es lo que a la gente le preocupa. Como digo yo, y como hemos visto en ese video de Luis Arce Macho Prepotente, Luis Arce tiene toda la intención de matar gente y no tiene ninguna intención de dialogar, no tiene ninguna intención de solucionar nada, tiene la intención de matar gente y es lo que quiere. Uno, matar gente, que es lo que ha dicho, y dos, en otras palabras, digamos, y dos, no dejar que el Evo sea candidato. Porque ha dicho, Evo Morales no tiene que ser candidato. Nada tiene que ver, nadie está hablando ahorita de elecciones, pero él habla de que Evo Morales no tiene que ser candidato. Y para mí, André, eso es una traducción de la misión que le ha dado Estados Unidos. Porque ¿por qué Luis Arce, vuelvo a preguntar, varias veces lo pregunto en estos programas, está bien que te robes, puedes robar y huir como el Goni, que Luis Arce ya debería haberse huido hace ratito antes de que lo quemen aquí vivo. Pero ¿por qué insistir en matar más gente? Porque ya ha asesinado gente y ya lo hemos hablado y ha reprimido mucha gente y violado muchos derechos humanos, que ya lo deberían procesar por eso a él y sus ministros. Pero ¿por qué insistir en matar más gente? ¿Y por qué insistir en eliminar al Evo, no solo físicamente, que ya lo hemos visto, no solo matarlo, sino no permitir que sea candidato? Para mí eso es una intención de joder el país a futuro y eso para mí es la voluntad de Estados Unidos, que claramente está manejando a Luis Arce como la rata de Ratatouille que está encima de la cabeza del chef. Pero ahí yo creo que por eso sus ministros están yendo para atrás, porque como hablábamos fuera de micrófonos contigo, André, Estados Unidos lo salvará a Luis Arce y a sus hijos y les dará visa. Probablemente a los ministros no, porque alguien tiene que pagar por todos los crímenes que se están cometiendo. Alguien tiene que ser como Áñez ha sido el 2019, que ella ha sido la tonta útil, no ha sido la autora intelectual del golpe ni de las masacres. Ha pagado, alguien tiene que pagar. Y ahí ya cerrando el programa de hoy, creo que esa sería la conclusión final. Al decir Lucho y Goni un solo corazón, también ese corazón, ¿cuál es? Es el mandato de Estados Unidos, porque ambos tienen también eso en común. Ambos han sido enviados por Estados Unidos para destruir este país. Con eso nos despedimos por el día de hoy. Esto ha sido Matecito de Coca. Matecito de Coca.